Palabra de Dios, Mateo 6, versículos 9 al 13. Recuerden que la prédica se llama la oración perfecta, venga tu reino. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por que a este siervo tuyo le permites, a pesar de ser terco y necio y a pesar de sus muchas debilidades y faltas, le permites a este siervo tuyo compartir tu palabra. Padre Dios, yo te pido que esta palabra que vamos a compartir en este momento sea para satisfacer el hambre y la sed de nuestro espíritu, y que por lo tanto yo no hable mis palabras, sino que sean tus palabras, que sea la palabra que provenga de ti a través del Espíritu Santo, y que sea mi boca como un megáfono de tu palabra. Padre Dios, ayúdanos a que todos nosotros tengamos hoy comunión y podamos participar de esta santa cena, de esta santa comunión a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Cuando nosotros vamos a las diferentes regiones de Colombia, nos vamos a dar cuenta que todos manejan, aunque todos manejan el español, todos manejan diferentes palabras para las mismas cosas. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos bolsa y en Cali, ¿cómo le dicen? La chuspa, ¿cierto? O nosotros decimos lapicero, ¿y cómo le dicen en Bogotá? El esfero. Y no solo eso, no son solo las palabras, sino que si nosotros vamos a cada región de Colombia, a pesar de todos ser colombianos, todos tienen una cultura, todos tienen subculturas muy diferentes, se manifiestan muy diferentes. Ahora, si nosotros nos extendiéramos un poco más y viéramos todo el mundo, si dentro de Colombia hay muchas culturas, muchas subculturas, imagínense cuántas culturas y cuántas subculturas no hay en el mundo, a pesar de que todos somos de una misma raza, que es la de ser humanos. Por ejemplo, en la mayoría de los países asiáticos, ¿cierto?, es de mala educación dar una cosa con una mano o recibir una cosa con una mano. Es decir, yo cómo debo dar o debo recibir las cosas siempre con las dos manos. Hacer esto en Corea, en Japón, en China es de muy mala educación. En Colombia no. Yo puedo dar, tome la plata. No, en Corea siempre con las dos manos, especialmente si es un adulto. Por eso en Corea uno nunca entrega la ofrenda así, sino siempre así, en signo de respeto. Por ejemplo, nosotros vamos a encontrar en muchos países asiáticos que ustedes se montan en el ascensor y van a encontrar piso 1, piso 2, 3, F, 5, 6, 7. ¿Por qué no está el número 4? Porque el número 4 es homófono, es decir, que se pronuncia igual a la palabra muerte. Muerte. Entonces voy a ir al piso 4. Si uno lo dice en coreano, entonces diría, voy al piso de la muerte, sonaría como así. Entonces, muchos edificios, aunque ya ha cambiado mucho, no hay un piso 4, sino un piso, ¿qué? F, en inglés, ¿cierto? 4, que significa 4 en inglés. Por ejemplo, en Corea, cuando la gente nace, ya tiene un año. Entonces, cuando ustedes le preguntan a un coreano cuántos años tiene, ustedes van a hacer el cálculo, pero él le va a decir otra edad diferente. ¿Por qué? Porque se cuenta un año cuando nace. Ya cuando nazco, salgo del vientre de mi madre, yo ya tengo un año, porque se cuenta los meses que estuve en el vientre de la madre. Y por ejemplo, si ustedes me dicen, Down, ministro, pastor, escríbame el nombre, y me dan un lapicero rojo, ¿cómo se van a sentir en Corea o en Asia? Se van a sentir, esto es de mala educación. ¿Por qué?
Porque el lapicero rojo, con lapicero rojo solo se escribe las personas que se van a morir. O sea, es decir, los muertos se escriben con lapicero rojo. Entonces, ustedes no van a ver nunca a un oriental escribiendo su nombre con lapicero rojo. Por ejemplo, si ustedes van a la India, es muy particular que ustedes van a ver, ustedes digamos están predicando la palabra, Jesús es el Señor y Salvador, y ellos van a estar haciendo así. Ponen los brazos cruzados y van a hacer así o van a hacer así. ¿Qué significa eso? Significa esto. Esto significa sí, en India. Es decir, que ellos hacen así, pero realmente están diciendo sí. Entonces imagínense uno como, digamos, latinoamericano, como occidental, ir a la India, llevar la palabra del Señor, Jesús es el Salvador, arrepiéntase de sus pecados, y ellos todos conmovidos y están haciendo. Entonces, ¿cómo se sentiría uno? Por ejemplo, si ustedes van a los países árabes, uno nunca debe comer con la mano izquierda, porque la mano izquierda es la mano que es inmunda, con esta mano es que se limpian atrás, ¿cierto? Las partes nobles. Por ejemplo, si ustedes van a Filipinas, a Indonesia, a Malasia, ustedes van a ver que ellos nunca hacen esto. Es decir, ¿dónde está Alejandro allí? Esto es de mala educación. Por eso es que si ustedes van a Disney, ustedes van a ver que nunca una persona a ustedes le preguntan, ¿dónde está el baño? Ellos nunca van a hacer esto, van a hacer esto, con los dos dedos, siempre con los dos dedos. Pero, si ustedes van allá, entonces ellos ¿cómo señalan dónde está una persona? Entonces alguien me pregunta, ¿y dónde está Beatriz? Allí, yo no hago esto, hacen así. Así, ¿cierto? Allí está Beatriz, allí está esto. Ellos hacen de esta manera. Y si ustedes van, por ejemplo, al África, hay un grupo, digamos, de africanos que se llaman los Masái en Kenia. Y allí un pastor fue como misionero a evangelizar. Y este grupo Masái tenía fama de que había matado a muchos misioneros. Entonces, cuando él llegó, él lo amarró el jefe de los Masái, lo amarró en un árbol, es un misionero coreano, lo amarró en un árbol, y claro, él tenía mucho miedo, pero él no hablaba Masái y esta persona no hablaba coreano. Entonces, pero uno más o menos sabe cuando le están preguntando a uno y con qué sentido le están preguntando a uno, como que uno ve el rostro y dice que a esta pregunta yo debo responder sí, y a esta pregunta yo debo responder no. Entonces la persona de Masái le preguntó algo, haciendo como, y él, yes, claro, porque estaba tratando de hablar inglés. Y luego le dijo algo así como frunciendo la cara, no. Y luego otra vez, ok. Respondía ese misionero, yes, no, ok. Pero entonces él vio que este jefe de la tribu Masái se acercó a estas personas, a su grupo, y se puso como a hablar con ellos, y todos escupieron en el piso, y luego empezaron a hacer esto en la tierra, y luego viene el jefe Masái y le escupe en la cara a esa persona, en la cara, a este misionero. Entonces, ¿ustedes qué harían si, por ejemplo, yo a ustedes les escupo en la cara? ¿Qué harían? ¿Me limpio? ¿Me enojo? ¿Y qué más? ¿Le escupo nuevamente? Porque están en la iglesia, no hay que esconder. Uno escupe, me escupen, yo también escupo. Entonces, ¿qué hizo este misionero? Todo lo que tenía en sus pulmones lo acumuló y luego le escupió en la cara a este hombre de Masái. ¿Y qué hace este hombre de Masái? Hace esto y lo abraza. ¿Por qué? Luego, cuando este misionero aprende este idioma de Masái, se da cuenta que este jefe de la tribu Masái le preguntó, ¿tú eres un misionero? Yes. ¿Vas a dejarnos? Es decir, ¿vas a huir como lo han hecho los otros misioneros? No. Entonces nos prometes que te vas a quedar toda tu vida con nosotros. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hicieron esos hombres de Masái? Luego se reunieron entre ellos, escupieron en el suelo y dijeron, si este hombre nos deja, lo matamos. Pero si se queda con nosotros, vamos a obedecer a la palabra que él nos está anunciando. Entonces escupen en el suelo y luego pisan, digamos, lo cubren con arena, con tierra.
Y luego, ¿qué es lo que hace este jefe Masái? Va y le escupe en la cara. ¿Qué significa escupir en la cara en la tribu Masái? Significa respeto, significa honor. De hecho, cuando hay un recién nacido, los adultos, los amigos, todos le escupen al bebé, ¿cierto? Todos le escupen en signo de prosperidad. Entonces, cuando este pastor, cuando este misionero le escupió con mayor cantidad, de saliva, ¿qué sintió este jefe Masái? Él me honra, él me respeta, y por eso le abrazó. Ahora, la explicación es muy bonita para esto. Es más bonito que un abrazo, es más bonito que un beso, es más bonito que un te quiero. ¿Por qué? Porque digamos que a uno le escupan en la cara. Imagínense ustedes entrando a la iglesia y yo. ¿Por qué la tribu de Masái escupe en la cara? Porque en África, como no hay mucha agua, ellos escupen y están diciendo, mira, yo te doy un poco de mi vida, yo te doy de mi agua, y por eso con eso te honro, por eso te doy prosperidad. Eso es lo que quiere decir. Por eso es que miren, tan bonita la explicación, aunque no estoy invitando a nadie a que haga eso en Colombia, ¿cierto? Sería como muy raro. Entonces miren que realmente en el mundo hay muchas culturas, muchas subculturas. Sin embargo, si nosotros vamos a la palabra de Dios, si nosotros vemos el mundo espiritual, la Biblia nos dice que solo hay dos reinos. Solo hay dos reinos. En este mundo hay muchos países, muchas culturas, muchas subculturas, pero en la Biblia nos dice que solo hay dos reinos, no hay más. Yo puedo ser parte de un reino o del otro, pero yo no puedo estar en medio de los dos. Yo no puedo servir a dos señores. Yo estoy en un reino o en el otro. Solo hay dos reinos. El primero es el reino de los cielos o el reino de Dios. Y ahí, ¿quién va a reinar? Dios. Dios es quien reina en el reino de los cielos. Y es un reino de justicia, un reino de bendición, un reino de vida, un reino de paz, un reino de luz. Por otra parte, vamos a encontrar un reino que es el reino de las tinieblas. Y que allí quien reina es ¿quién? Satanás, el diablo. Y es un reino de injusticia, un reino de mentiras, un reino de oscuridad, un reino de maldición, un reino de violencia. De hecho, si nosotros tomáramos un resaltador y viéramos y señaláramos cada una de las partes de la Biblia que nos habla del reino de Dios y cada una de las partes de la Biblia que nos hablan del reino de las tinieblas, podríamos ver que hay como una lucha entre estos dos reinos, entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, una aparente lucha. Pero realmente no es una lucha porque la victoria la tiene Dios, sea como sea. Por eso aquí pienso que podría utilizarse, aunque no es con respecto a esto, cuando vemos en Hechos 26:14 que dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué son coces? Todos saben qué son coces. Patadas. Pisen un aguijón a ver qué les pasa. Es bobada. Entonces, si ustedes ven en Nueva Versión Internacional, dice, dura cosa es darle cabezazos a la pared. ¿Para qué le voy a dar cabezazos a la pared? Es bobada. De la misma manera, el reino de las tinieblas trata de luchar contra el reino de los cielos, contra el reino de Dios, pero realmente no tiene poder. Por eso, en ese imaginario que nosotros tenemos de las películas, que vemos que el diablo como que puede vencer a Dios, como que puede estar enfrente, como que versus, No, eso es ilógico. Dios hace así y el diablo, chao. El diablo no es contrincante para Dios. El diablo no es contrincante para Jesús. Él no es contrincante, Él no es nada. Entonces, ya sabemos que tenemos dos reinos. ¿El reino de qué? De los cielos, el reino de Dios, el reino de la luz. Y tenemos el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad, el reino donde reina ¿quién? Satanás, el diablo, la serpiente, el dragón. Ahí es donde reina este. Y en este momento todo pareciera que aquel que está reinando sobre esta oscuridad tiene la victoria. Ahora, debemos entender muy bien esta palabra reino, porque cuando nosotros pensamos en reino,
reino de los cielos, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando en un lugar, estamos pensando en un castillo, estamos pensando en un rey, estamos pensando como en un pueblo, porque todos tenemos como esta idea de esto acerca de un reino. Pero realmente cuando la palabra nos habla de reino, no está hablando de un lugar, sino que está hablando de autoridad. Autoridad. Está hablando de poder. Está hablando de reinado. Esto se refiere a la palabra cuando nos habla reino de Dios. Entonces cuando Jesús dice, venga tu reino, no está diciendo venga a un lugar físico, sino que está diciendo venga tu autoridad. Reina tú, Señor. Reina tú, Señor. Entonces, ya entendiendo esto, que reino no se refiere a un lugar como tal, aunque sí hay un lugar, pero no es como un lugar como tal, sino ese reinado, esa autoridad de Dios. Debemos entender que todos nosotros fuimos creados para estar ¿en qué reino? En el reino de los cielos, en el reino de Dios. Pero si nosotros vamos a Génesis 3, vamos a darnos cuenta que la serpiente engaña al hombre, que la serpiente engaña a toda la humanidad y de esa manera, como el diablo vence al hombre, vence a la humanidad, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a buscar 2 de Pedro 2:19. 2 de Pedro 2:19. 2 de Pedro 2:19. 2 de Pedro 2:19. Segunda de Pedro 2:19. ¿Qué nos dice aquí? Les prometen libertad y son ellos mismos ¿qué? Esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno ¿qué? Es hecho esclavo del que lo venció. Entonces nosotros fuimos vencidos, nosotros fuimos engañados en el huerto del Edén por la serpiente. Entonces, ¿en qué nos convertimos? En esclavos. Esclavos del reino de la oscuridad, esclavos del diablo, esclavos de Satanás. Nos convertimos en esto, en esclavos. Entonces nosotros hacemos parte de este reino de oscuridad, pero no como ciudadanos libres que pueden decidir, aunque aparentemente puede parecer que podemos decidir. La verdad es que somos esclavos del diablo, esclavos de la oscuridad para servir al Dios de este mundo, a los dioses de este mundo, a la carne, a la muerte, a la maldición. Porque fuimos vencidos por el diablo. Fuimos vencidos por el diablo y eso es lo que vemos hoy en día. Eso es lo que nosotros vemos hoy en día. ¿Cuántas muertes? Solo hablando de Medellín, no hay cada día. ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos secuestros? ¿Cuántos problemas familiares? Vemos todas esas consecuencias del pecado. Y sin embargo, Dios en su misericordia envía a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él y le reciba la autoridad de ser llamado Hijo de Dios y por lo tanto sea trasladado del reino, del dominio, de las tinieblas para el reino del Hijo. Vamos a buscar Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Nos dice la palabra. Colosenses 1:13. Nos dice así la palabra. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, del reinado de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado ¿dónde? Al reino
de su Hijo amado, de su amado Hijo. Entonces vemos que otra vez hay dos reinos. ¿El reino de dónde? El reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Quién reina allí? Dios. Y también está el reino de las tinieblas, el reino de la oscuridad. ¿Y quién reina ahí? Satanás, el diablo, la serpiente, el dragón, príncipe del aire. Entonces nosotros podemos estar en alguno de los reinos, no podemos estar en los dos al mismo tiempo. Estamos en alguno de los reinos, hacemos parte de alguno de los reinos. Pero todos nosotros como humanidad, como fuimos vencidos por el diablo, ¿en qué reino estábamos? En el reino de las tinieblas, bajo el dominio de las tinieblas, bajo la potestad de las tinieblas estábamos todos. Porque fuimos vencidos por el diablo. Pero recuerden, no estamos como ciudadanos libres que podemos decidir, aunque así parezca. Porque realmente los que están en el dominio, en la potestad de la oscuridad, están siendo consumidos por sus propios deseos, aunque ellos no lo sepan. Nosotros vemos entonces que son no ciudadanos libres, sino esclavos. Pero Dios en su misericordia envía a su Hijo unigénito para que todos nosotros que decidimos creer y recibir a Jesús como Señor y Salvador y que recibimos la autoridad de hijos, podamos ser trasladados al reino del Hijo. Vamos a explicarle esto a la persona que tenemos al lado un minuto. Hay dos reinos. ¿De qué reino somos nosotros? ¿Cómo entro a ese reino? ¿Por qué pude entrar a ese reino? Bueno, yo les pregunto, ¿de qué reino eran todos ustedes? De las tinieblas. ¿De qué reino era yo? De las tinieblas. Todos nosotros éramos esclavos del reino de las tinieblas. Y en este momento, las personas del mundo son esclavas ¿de qué? Del reino de las tinieblas. ¿A qué me refiero con la palabra reino? Con autoridad, con potestad, dominio. Entonces, si nosotros vemos la Biblia, el tema principal de la Biblia es esto, el reino de Dios. La Biblia nos habla acerca del reino de Dios. Si nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, es esto que se está realizando, que es el reino de Dios. Primero vemos cómo Dios establece a este Adán y a esta Eva. Quiere que ellos participen de este reino de los cielos, de este reino de Dios, de esta autoridad, de este dominio de Dios. Pero ¿qué es lo que hace Adán y Eva? Caen bajo el engaño de la serpiente y por lo tanto son vencidos y se vuelven esclavos de la oscuridad, del dominio de la oscuridad, del reino de la oscuridad. Y entonces vamos a ver que luego, como estamos todos dominados por esta oscuridad, Dios ¿qué es lo que hace? Bueno, voy a enviar a mi Hijo. Y está esta promesa durante todo el Antiguo Testamento. Va a venir el Mesías, va a venir el Salvador, va a venir el reino de los cielos. Y cuando ya llega Jesús, ¿qué es lo primero que Él dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el reino de los cielos no es algo futuro. Que el reino de los cielos no es cuando venga el último día. Que no es cuando venga Jesús. Eso no es el reino de los cielos. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios ya se ha acercado. Es decir que desde que vino Jesús hasta ahora, el reino de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Está acercándose, está llegando. Está llegando el reino de los cielos.
¿Y ahora qué es lo que falta? Que se establezca completamente. ¿Y cuándo se va a establecer completamente? Con la segunda venida de Jesús. Con la segunda venida de Jesús ya se establece realmente ese reino de los cielos. Por eso es que nosotros estamos en esta lucha, porque nosotros somos hijos de Dios, somos ciudadanos del reino de los cielos, pero todavía estamos luchando contra el mundo, porque todavía estamos en el mundo. Entonces esta llegada del reino de los cielos es en este momento parcial, pero cuando llegue Jesús por segunda vez, va a ser una llegada ¿qué? Completa, total. Tiene que quedarnos muy claro esto. Entonces, ¿cómo se ha acercado el reino de los cielos? A través de la iglesia. Comienza con Jesús y la iglesia es el reino de los cielos. Ahora, hay dos problemas muy grandes con respecto a esto. Y es, primero, es que muchas personas no reconocen que están en el reino de la oscuridad, incluidos los cristianos. Hay muchos cristianos que no saben que están dominados por el reino de la oscuridad, y las personas del mundo o las personas que no creen en Jesús, digamos, no saben que están dominadas por la oscuridad y se creen libres, claro, porque ese es el engaño del diablo. Entonces, ¿el diablo tiene necesidad de engañar a una persona de estas? No, cada uno decide, voy a estar en el mundo. Yo no, una compañera decía, no, yo prefiero estar en el infierno, porque allá va a estar todos esos poetas famosos, todos esos escritores famosos. En cambio, ir al cielo, qué pereza. Yo prefiero estar discutiendo con ellos en el infierno. Eso es no saber qué es el infierno. Eso es no saber qué es el infierno. Entonces, ese es el primer problema. Y el segundo problema es que la mayoría de las personas tienen expectativas, ideas, paradigmas erróneos acerca del reino de los cielos, acerca del reino de Dios. Y esas dos cosas están muy íntimamente relacionadas: el creer que el reino de los cielos es esto o aquello, y no conocer el reino de la oscuridad. Para ello, para entenderlo mucho mejor, vamos a remontarnos a los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, Roma estaba dominando sobre Israel. Entonces, obviamente, ¿ustedes qué quisieran? Si, digamos, nosotros estuviéramos bajo el dominio de España todavía, ¿qué quisieran ustedes? ¿Permanecer ahí o ser libres? Ser libres. Quisieran un reino diferente. Quisieran a un gobernante diferente. Eso es lo que está pasando en este momento en los tiempos de Jesús en Israel. Ellos quieren un Mesías, alguien que restaure un reino, pero no un reino de los cielos, sino un reino terrenal. Ellos están pensando en los momentos de David, qué gran reino era. Entonces, cuando ellos escuchan a alguien hablar del reino, ¿en qué están pensando? En política. Los israelitas están pensando en política. Cuando Jesús dice, arrepentidos porque ha venido el reino de los cielos, ¿ellos qué están pensando? En política. Alguien que los va a hacer libres en esta tierra. Y vamos a ver, digamos, 4 grupos entre los israelitas, entre los judíos. Primero vamos a tener a ¿quiénes? Los fariseos. Los fariseos eran los religiosos que estaban esperando a un Mesías que hiciera cumplir la ley. Estaban esperando a un Mesías que hiciera cumplir la ley. Luego están los saduceos, que eran aristócratas, ¿cierto? Eran personas ricas que estaban en altos puestos. Entonces ellos esperaban un Mesías. No, porque estaban muy cómodos, tenían muchas riquezas. Ellos no querían un Mesías, por eso ellos no esperaban, ellos no creían en la resurrección, y ojalá no existiera la resurrección, porque si existiera la resurrección tendrían que pagar por sus pecados, pero no, como no hay resurrección, este mundo está bien. Luego tenemos a los celotes, que era como un grupo guerrillero que quería levantarse contra Roma. Entonces, ¿qué tipo de Mesías estaban esperando ellos? Un revolucionario, un guerrillero. Y tenemos también a los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Aunque no aparece en la Biblia. Eran personas que se apartaban del mundo, se apartaban de la sociedad, porque estaban hastiados de la sociedad. Entonces, ¿qué tipo de Jesús, qué tipo de Mesías esperaban ellos? Uno súper espiritual. Uno súper espiritual.
Entonces miren que cada uno tenía ideas muy diferentes acerca de quién era el Mesías. El problema es que todos estaban equivocados. Todos estaban equivocados. Incluso Juan, que es quien bautiza a Jesús, al ver que Jesús no llena sus expectativas, duda de que Jesús realmente sea el Mesías. Pero no estamos muy apartados de ellos. Hoy en día, ¿quiénes serían los fariseos? ¿Quiénes? Los legalistas. Los legalistas que creen que por cumplir leyes, que por estar haciendo, que por decir no puedes, tienen que hacer esto, van a ir al reino de los cielos. Este es un fariseo. Pero solo pensamos en los fariseos. ¿Quién sería un saduceo? ¿Quién sería un saduceo hoy en día? Aquella persona que está muy cómoda en el mundo, como yo ya tengo gracia, puedo vivir como yo quiera. Como, sí, entonces Jesús me salvó y es una vida eterna, entonces yo puedo vivir como quiera, porque el Señor al final y al cabo es mi Padre, entonces yo voy a ir al reino de los cielos, no importa cómo viva en este mundo. Es como un saduceo, porque no está teniendo esperanza en el reino de los cielos. ¿Qué sería un celote hoy en día? Recuerden, eran como guerrilleros. Era aquel que piensa que el reino de los cielos no es algo futuro, sino que es esa justicia social. Tenemos que hacer justicia social, que nos tenemos que levantar con pancartas y hacer marchas para ver que cambie la sociedad, y solo es eso. Y también tenemos a los esenios. ¿Quiénes serían los esenios hoy en día? Aquellos que piensan que todo es espíritu, 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 espíritu. ¿Quién está en lo correcto? El que piensa que todo es cuerpo, 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 mal. El que piensa que todo es justicia social, mal. El que piensa que todo es espíritu, espíritu, mal. Todos ellos están mal. Tienen una expectativa errónea acerca del reino de los cielos. Vamos a buscar Juan 6:15. Juan 6:15. Juan 6:15. Juan 6:15 nos dice, Juan 6:15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el sol. ¿Qué nos está diciendo aquí? ¿No sería ideal que Jesús se hubiera hecho rey y que hubiera dicho, no, todos los judíos crean en mí? No habría sido ideal. No. Pero aquí, aunque estos fariseos, estos esenios, estos saduceos, estos celotes, toda una multitud querían hacer rey a Jesús, ¿Jesús qué es lo que dice? No, me voy a apartar. Porque yo no quiero ser rey como ustedes anhelan que yo sea rey. Entonces, si nosotros vemos a Jesús, vamos a ver que Jesús pone todo patas arriba. Él coge los paradigmas, Él coge las presuposiciones, Él coge las ideas, Él coge las expectativas de la gente y dice, eso no es. Es completamente contrario a lo que tú piensas. Y hace algo muy radical y es que cambia todo. Pone lo que debía estar arriba, lo pone abajo y lo que está abajo lo pone arriba. Eso es lo que hace Jesús. Pero como nosotros como cristianos no hemos entendido, por eso es que hemos tratado de llevar el mensaje de Jesús a la fuerza. Por eso está la Inquisición. Vamos a obligarlos a todos a que sean cristianos, aunque obviamente detrás de eso había algo muy político, muy económico, pero también seguramente había personas, pero a la fuerza, que crean en Jesús, o si no los matamos. Eso también pasó en Colombia, eso también pasó en Latinoamérica. Porque no entendemos el mensaje de Jesús. ¿Cuántos pastores, sacerdotes, no utilizan el mensaje de Jesús para robar plata a los miembros? Para engañar a los miembros.
¿Cuántas sectas cristianas no hay? Porque no conocen el mensaje de Jesús. Hay demasiadas sectas cristianas. Y por favor, hoy en día está apareciendo una secta en Colombia, que lamentablemente es coreana, que es la iglesia de Dios. Entonces si alguien dice, yo soy iglesia de Dios, no voy a hablar contigo. Eso es una secta. Iglesia de Dios, eso es una secta. ¿Cierto? Iglesia de Dios, ¿por qué? Porque dicen que hay un Padre Dios, pero también hay una Madre Dios. Y la Madre Dios es una regordota allá en Corea. Entonces tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con las sectas. Pero yo te respeto, es que es una diferente interpretación de la Biblia. No. Hay sectas que realmente están para robarle la plata a la gente, para engañarnos de la verdad. Y solo hay una verdad, un camino y una vida, no hay varios. Jesús no dice, yo soy uno de los caminos, una de la verdad, una de las vidas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, que no es a través de esta señora, no es a través de Melquisedec Cristolisbedo, como se llama esa señora, que dice que Cristo era mujer y ella, entonces que es la esposa. Es ilógico. Tengamos mucho cuidado, no es, pero es una interpretación, hay que respetar, no, con la Biblia no podemos jugar. Entonces, tenemos que tener algo claro, Jesús no es de derecha ni de izquierda. Jesús no es conservador ni liberal. En este púlpito nosotros no podemos traer políticos que estén diciendo, voten por mí, voten por mí, voten por mí. Si viene el presidente, oramos por él y ya. Pero no va a dar charlas aquí diciendo, voten por mí, miren cómo está mi gobierno. No, este no es un lugar para hacer política. Es un lugar solo para hablar la palabra de Dios. Entonces hoy en día vemos muchos pastores que traen a sus púlpitos candidatos presidenciales, políticos. Me tomo la foto con ese político. Entonces, ¿qué es lo que hace naturalmente la congregación? Voy a votar por ese porque ese es el que está apoyando la iglesia. Eso es erróneo. Jesús no vino a hacer política. Aunque el mensaje de la Biblia tiene algo de política. De justicia social, sí. Pero aquí no se puede parar nadie a decir, voten por mí, eso es ilógico. Vamos a hablar de esto con la persona que tenemos al lado. Estos 4 grupos que encontramos en la Biblia, fariseos, saduceos, celotes, esenios, ¿qué esperaban ellos del Mesías? ¿Y qué es lo que Jesús estaba anhelando acerca del reino de los cielos? ¿Y quiénes serían los fariseos, los esenios, los saduceos, los celotes hoy?
Listo. Primero tenemos entonces los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios. Los fariseos religiosos esperan un Jesús que haga cumplir la ley. Segundo, tenemos los saduceos. Eran aristócratas, eran personas ricas que no esperaban realmente un Mesías. O que si venía un Mesías, con su riqueza iban a hacer que él reinara. Tercero, tenemos a los esenios, personas espiritualoides que creen muy espiritual, entonces no va a apartar del mundo. Esperan un Jesús muy espiritual. Y cuarto, tenemos a los celotes que esperan un Jesús guerrillero porque ellos eran como revolucionarios. Y esas son las expectativas que la gente tiene y por eso pone tanta política a la religión, pone tanta política al cristianismo. Y eso es lo que el mundo nos está engañando. Nosotros pensamos que si llegamos a ser como aquellas personas que tienen altos cargos, que tienen riquezas, vamos a estar bien. Pero no es así. Vamos a buscar en este momento Santiago 2. Santiago 2 del 1 al 7. Santiago 2 del 1 al 7. Se los voy a leer yo. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Amén. La mayoría de la gente, yo les pregunto, si es que no es toda la gente, prefieren ser como la persona que está en la esquina de la iglesia pidiendo una moneda, o prefieren ser como ese influencer de YouTube que viene en su Lamborghini. ¿Quién es un influencer? Esa persona famosa pues de YouTube que viene en su Lamborghini y que dice, yo me puedo comprar todo lo que yo quiera. ¿Ustedes qué preferirían ser? ¿Qué? No sean mentirosos. No sean mentirosos. Ninguno de ustedes va a decir, ay, qué envidia la persona que está en la esquina pidiendo plata. No sean mentirosos. No sean mentirosos. Porque si fuera así, todos entonces habrían vendido ya todas sus cosas y estarían en la calle pidiendo plata. Ninguno de ustedes trabajaría, sino que estaría en la calle diciendo, deme plata, deme plata. No sean mentirosos. Todos preferimos a esa persona que viene en su Lamborghini, ay, ojalá, ya tengo un contacto para que esa persona luego me permita crecer económicamente. Pero miren qué es lo que dice aquí la palabra. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Por eso es que si nosotros vemos el mensaje de Jesús hace esto. Cambia todo. Lo que está abajo lo pone arriba y lo que está arriba lo pone abajo. ¿Y cómo lo podemos ver? ¿Cómo puedo saber cuál es la cultura del reino de Dios? Porque recordemos, en este mundo hay muchas culturas, pero el reino del mundo tiene su cultura y el reino de Dios tiene su cultura. Vamos a buscar cómo es la cultura del reino de los cielos. Vamos a buscar Lucas 6, 20, 26. Lucas 6, 20, 26. Lucas 6, 20, 26.
Si nosotros vemos a las personas externas de Antioquía, que realmente no son de Antioquía, o que no nacieron en Antioquía, uno se da cuenta de algo muy cómico, y es que ponen el pues en lugares donde uno no pondría el pues, ¿cierto? Entonces uno dice, esta persona no es de Antioquía porque no puso el pues correctamente, aunque pareciera que nosotros le ponemos pues en cualquier momento, pues, ellos lo ponen como de una manera extraña que a nosotros no nos suena. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa cultura antioqueña que sabemos dónde se pone el pues, sabemos cómo se comen los frijoles, sabemos un montón de cosas que sabemos como antioqueños. Si bien otra persona extraña va a decir, y ustedes ven a los coreanos aprendiendo español, tratan de ponerle pues a todas partes, pero no, eso no suena, no suena. De la misma manera, ustedes y yo hoy nos tenemos que evaluar. ¿Tenemos nosotros la cultura del reino de los cielos o somos como ese extranjero que aparenta decir pues, pero realmente no es antioqueño, no es del reino de los cielos? Vamos a leer desde el 20 hasta el 26. Se los voy a leer yo. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí, y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Cuántas bienaventuranzas hay aquí, en este capítulo? ¿Cuántas? Son 4 bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que ahora tienen hambre, bienaventurados los que lloran, bienaventurados si los hombres hablan mal de ustedes. Son 4. Jesús hace una comparación. 24, mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Cuántos ay de vosotros hay? 4. Hay 4 ay de vosotros. Tenemos que entender, bienaventurado se refiere a bendito. Cuando Jesús dice bienaventurado, está diciendo, tienes bendición, vas por buen camino, tienes la cultura del reino. Pero cuando dice ay de vosotros no significa maldito, sino cuando ustedes dicen ay, ¿qué significa? Pobrecito, pobrecito de ti porque vas por mal camino. No significa maldición, significa pobrecito. Ay de vosotros ricos, está diciendo. Ay de vosotros saciados, ay de vosotros los que reís, ay de vosotros los que hablan bien de vosotros. Entonces vamos a ver que Jesús está haciendo una comparación. Comparemos, por ejemplo, 20 y 24. Bienaventurados, nos dice 20, bienaventurados los pobres. Mientras que el 24, que es el primer ay, ¿qué dice? Ay de vosotros ricos. 21. La primera parte, bienaventurados los que tienen hambre. ¿Qué dice 25? La primera parte. Ay de vosotros si estáis saciados. Ahora la segunda parte del 21. Bienaventurados los que ahora lloráis. ¿Qué dice el 25? La segunda parte. Ay de vosotros los que reís. Y luego vemos el 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, es decir, que hablen mal de su nombre, hablen mal de ustedes. ¿Qué dice el número 26? Ay de vosotros los hombres cuando de ustedes hablen bien. Ay, pobrecito, tan triste de ti, porque eres rico, porque estás saciado, porque ahora reís, porque los hombres hablan bien de ti. Entonces podríamos titularlo de esta manera. ¿Quiénes son los ricos? Los que tienen poder. ¿Quiénes son aquellos que tienen, que están buscando, que están, digamos, saciados? Son los que tienen un confort material. ¿Quiénes son los que ríen? Aquellos que tienen éxito.
¿Y quiénes son los que hablan de sí, bien de sí? Los que tienen un reconocimiento por parte del mundo. Ahora, la pregunta que debemos realizarnos es, entonces, si alguien cuenta un chiste y yo me río, entonces, ¡ay de mí! ¡Ay de vosotros porque se rieron en este momento! Cuando nosotros vemos la palabra en griego, significa no reírse, ja, 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 sino regodearse. ¿Qué significa regodearse? Como jactarse. Ja, 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 yo gané y tú perdiste. A eso se refiere esta palabra, reír. Y esto nos va a dar la clave de lo que realmente es este pasaje. Vamos a explicarlo a la persona que tenemos al lado. Corto, esta diferencia. Listo. Entonces la pregunta que debemos hacernos automáticamente ¿es malo tener dinero? ¿Es malo estar saciado? ¿Es malo reírse? ¿Es malo que la gente hable bien de uno? No. Lo que quiere decir es que si mi prioridad es esa riqueza, si mi prioridad es estar saciado, si mi prioridad es jactarme, si mi prioridad es que los hombres hablen bien de mí, entonces yo no soy del reino de los cielos. Yo no soy el reino de los cielos. No está diciendo aquí la palabra que yo no puedo ser ni rico, que no pueden hablar mal bien de mí, que no puedo estar saciado, que no puedo estar bien. No está diciendo eso. Lo que quiere decir es que si la base de mi vida es este poder, este éxito, este reconocimiento, entonces yo no soy del reino de los cielos. Por eso nosotros tenemos que ver cuando Jesús nos habla de esta pobreza, cuando nos habla de esta hambre, cuando nos habla de este llorar, cuando nos habla de que nos aborrezcan, lo tenemos que ver a la luz de la palabra, y aquí está la clave: por causa del Hijo del Hombre. Lo dice en el versículo 22, por causa del Hijo del Hombre. Entonces tenemos que verlo en tres áreas. Primero, la relación con Dios. Segundo, la relación conmigo mismo. Y tercero, la relación con los demás. Vamos a buscar Mateo 5. Mateo 5. Y aquí se nos explica un poco más lo que quiere decir con el versículo, con el pasaje de Lucas 6. Mateo 5. Mateo 5, versículos 3 al 11. 3 al 11 nos dice: bienaventurados los pobres ¿en qué? En espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, versículos 3 al 11. Vamos a leer solo hasta el 10. Del 3 al 10. Yo les pregunto, la primera bienaventuranza y la última bienaventuranza, ¿qué nos dice? ¿De ellos qué? Es el reino de los cielos. Es decir, que las bienaventuranzas nos está hablando del reino de los cielos. Es decir, ¿quién tiene la cultura? ¿Cómo es la cultura del reino? Es bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén.
Entonces, primeramente, con Dios, yo seré pobre en espíritu. Es decir, yo soy de alta clase ante Dios, o soy de media clase, clase media, o realmente soy pobre, soy estatus cero ante Dios, y por eso le digo, Señor, por favor, sacia tú mi alma, porque no tengo nadie más que me sacie. En cambio, el de media clase espiritual, o el de alta clase espiritual, ¿qué va a decir? Señor, yo ya tengo suficiente. En cambio, el de estrato cero ante Dios, ¿qué es lo que va a decir? Señor, por favor, sacia tú mi sed. Estoy en bancarrota espiritual. Por favor, llena esta pobreza que tengo. Los que lloran ante Dios, los mansos, los que son mansos ante Dios, es decir, que son humildes ante su palabra, los que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Señor, por favor, haz tu justicia pronto. Los que tienen misericordia, los que tienen la misericordia de Dios, los que son de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución. Primero ante Dios, luego conmigo mismo. Es que yo me evalúo y realmente soy pobre y me doy cuenta que no soy nada. Y lloro y lloro y lloro. Y trato de ser manso y tengo hambre y sed de esa justicia porque miro la injusticia de esta sociedad. Y luego, que es muy importante y nunca nos puede faltar, el otro. Entonces, si yo soy pobre, ¿ustedes alguna vez visto un pobre que dice, vos sí sos pobre? No, el pobre entiende al otro pobre. El pobre entiende al otro pobre. Es que es como ilógico. Me contó un amigo que en Estados Unidos hay racismo entre personas afrodescendientes. Porque es que tú eres un poco más moreno que yo te voy a hacer bullying a ti. Eso es ilógico. Entonces, cuando yo tengo hambre, me doy cuenta del hambre del otro. Cuando yo lloro, ¿qué voy a decir? Yo no voy a decir del otro que está llorando, vos sí sos un chillón. No, yo también estoy llorando. Cuando yo soy manso, entiendo al otro. De eso nos está hablando el reino. Primero con Dios, primero conmigo mismo y luego con los demás. Entonces ya, para concluir, nosotros tenemos que estar orando. Venga tu reino. Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y cuando estamos diciendo, venga tu reino, ¿qué es lo que estamos diciendo? Venga tu autoridad. Venga tu autoridad. Sé tú quien reine. ¿Sobre quién? Sobre nosotros y sobre mis hermanos. Por favor, Señor, reina sobre nosotros y sobre mis hermanos. Señor, que se haga justicia, porque estamos en un mundo justo o injusto. Injusto. Ustedes no han visto cuántos de ustedes no trabajan, se matan trabajando, pero no logran los altos cargos que otros no alcanzan con tanto trabajo como uno. Ustedes no han visto la justicia que una persona se roba para comer y otra persona se roba cuando tiene muchísima plata, pero roba. ¿Y a quién llevan a la cárcel durante más tiempo? A la persona que se roba por comer. Mientras que a la persona que tiene mucha plata, que dice, yo pago, y ya lo sueltan, le dan casa por cárcel. Eso no es injusticia, eso no es corrupción. Y es lo que vemos y por eso decimos, Señor, ven pronto, Maranata. Maranata, es decir, Señor, ven pronto, Señor. Y haz tu justicia. Pero cuando decimos, Señor, venga tu reino, también estamos diciendo, Señor, reina en mi vida, reina en el otro. Eso es lo que quiere decir Jesús cuando dice, venga tu reino. Venga tu reino. Que voltee las cosas. Que todos ustedes realmente tengan esa hambre. Que todos ustedes tengan esa pobreza. Que todos ustedes tengan esa necesidad. Que todos ustedes sean vituperados e insultados por el nombre de ¿quién? De Jesús. Entonces demos más. Nosotros tenemos que ser luz y sal. Cuando alguien les pida que caminen, que los obliguen a ustedes a caminar una milla, ¿qué tienen que hacer ustedes? Caminar la otra. Cuando un judío estaba caminando y venía un romano y le decía, acompáñame a caminar una milla, ¿qué tenía que hacer el judío? Soltar las cosas de él, coger las cosas del romano, caminar una milla con él, dejarle las cosas al romano, devolverse por sus cosas una milla y luego caminar otra vez la milla y más. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué es lo que dirían los judíos? No, tenemos que hacer una revolución, que eso no pueda ocurrir. ¿Qué es lo que dice Jesús? Jesús dice, cuando el romano, cuando cualquiera les obliga a ustedes a caminar una milla, ¿qué tienen que hacer ustedes? Le caminan dos. Eso es lo que nos dice Jesús. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Vamos todos a ponernos de pie.
En este momento, vamos a pedirle al Señor que se haga su justicia, que venga pronto ese reino, porque estamos en un reino de injusticia. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Dios Santo y todo.